Para ICN TV vamos a compartir, a partir de este momento, la entrevista con el representante nacional, Iván Posadas. Mucho gusto por estar con nosotros y pensar en estos minutos para estar conversando. ¿El Partido Independiente es una opción a la izquierda del Frente Amplio? El Partido Independiente es un partido socialdemócrata, por tanto tiene una tradición de izquierda. La mayoría de nosotros pertenecimos en el pasado al Frente Amplio, consideramos en algún momento histórico que no era el instrumento adecuado para procesar y llevar adelante los cambios que el país necesitaba, y en consecuencia fundamos una alternativa política distinta al propio Frente Amplio, ¿verdad? ¿Y qué ha hecho bien y qué ha hecho mal el Frente? Yo creo que el Frente ha hecho en muchos aspectos todo lo que ha sido la conducción de la política macroeconómica en líneas generales, ha tenido aciertos en el medio de una coyuntura económica que ha resultado muy favorable para América Latina y donde Uruguay ha tenido la posibilidad, fundamentalmente a través de la exportación de commodities, de lograr consolidar un proceso de desarrollo en los últimos 10-12 años con una tasa de crecimiento que no registra antecedentes históricos. Es decir, Uruguay ha crecido muy por encima de lo que fue la tasa de crecimiento histórico, ha estado en el orden del 5% en la última década, y eso está dando muestras claras de una situación de excepción. Lamentablemente yo creo que esa perspectiva que le abre al país la posibilidad de consolidar un crecimiento de largo plazo no fue aprovechada del todo, porque como sucedió durante los gobiernos anteriores, cada vez que hubo una perspectiva de crecimiento favorable para nuestro país, se alineó al crecimiento del Producto Interno Bruto el crecimiento del gasto público. Y en consecuencia perdimos nuevamente la oportunidad de utilizar fundamentalmente la regla fiscal, es decir, de mejorar sustancialmente lo que es la aplicación de la política fiscal, en la medida que ésta tiene como gran objetivo la posibilidad de lograr estabilizar los procesos de crecimiento. Eso se desaprovechó. El Uruguay creció, logró disminuir sensiblemente los niveles de pobreza, pero siempre va a estar presente la oportunidad desaprovechada en lo que refiere a consolidar un proceso de crecimiento de más largo plazo. Ustedes están en contra de la baja de la imputabilidad. ¿Por qué? ¿Cuál es el argumento para que ustedes digan que no a la baja? Porque esto se ha planteado básicamente como una solución a los problemas de seguridad que tiene nuestro país. En un momento particularmente difícil desde el punto de vista de la seguridad pública, Uruguay, comparativamente con el resto de América Latina, tiene niveles de seguridad mucho mejores. Pero lo cierto es que los uruguayos nos comparamos con nosotros mismos, y de alguna manera en la última década, en los últimos 15-20 años, ha habido un deterioro de la seguridad pública, y eso de alguna manera ha originado la aparición de alguna serie de propuestas como esta de la mal llamada baja de imputabilidad, porque en realidad en nuestro país los jóvenes son imputables a partir de los 13 años, simplemente que acá en este caso se quiere aplicar el Código Penal correspondiente a los adultos a partir de los 16 años. Y nosotros creemos que, sinceramente, esa no es ninguna solución para los problemas de seguridad que tiene el país. En primer lugar, porque los jóvenes que delinquen en este país, si tomamos la globalidad, están en el entorno de los 1.200. Y los delitos realmente que generan, digamos, privación de libertad son aproximadamente del orden de los 600. Cuando el país mejoró, sobre todo un problema sustancial de gestión que tenía a nivel de INAU, el instituto que se encarga de desarrollar las políticas para la adolescencia y la niñez en nuestro país, en lo que también tiene todo lo que refiere a la gestión de las infracciones penales cometidas por jóvenes. Bueno, cuando se solucionaron los problemas de fuga que se daban fundamentalmente a nivel del INAU, fue reduciéndose
el número de delitos cometidos por jóvenes. O sea que esa es en realidad lo que está planteado con la mal llamada baja de imputabilidad, es un espejismo. No va a solucionar de ninguna manera ese problema, y en todo caso los problemas que tienen que ver con los jóvenes que cometen infracciones penales, lo que debiéramos pensar sí es independizar lo que son las normas, las disposiciones de infracciones penales que están contenidas en el Código de la Niñez y Adolescencia, e ir hacia un Código Penal Juvenil donde se establezca claramente todo lo que tiene que ver con las penalidades para las infracciones penales cometidas por jóvenes. Pero, no entrando en una discusión, digo, pero ¿no sería como un adelanto y después discutir cómo mejorarlo? ¿Qué cosa? La ley esta. ¿No sería como un inicio de algo para No, yo creo mejorarlo? que, en primer lugar, yo no creo en las soluciones donde se tenga que modificar la Constitución para mejorar la gestión. Me parece que es muy mala práctica desde el punto de vista político que se esté planteando una reforma constitucional de algo que se puede hacer por ley. Constitucionalizar cambios me parece que son realmente una muy mala política, una muy mala práctica política. Pero en este caso además no aporta nada desde el punto de vista de la solución del problema de fondo. Porque en los hechos se probó que con una mejor gestión del propio Instituto de la Niñez y Adolescencia se podía mejorar sustancialmente lo que era, o se podía reducir sustancialmente lo que eran los delitos cometidos por jóvenes. Y eso ha sido una realidad en el Uruguay. Todos los partidos además estuvimos de acuerdo en constituir un órgano desconcentrado, que es el CIRPA, que es un sistema, digamos, referido a todo lo que tiene que ver con los jóvenes, todas las políticas desarrolladas para jóvenes que cometen infracciones penales, y allí ha habido éxito. Seguramente se puede mejorar mucho más la gestión, y también existe acuerdo político para ir hacia la creación de un servicio descentralizado de todo lo que tiene que ver con la gestión de lo que es la política penal para jóvenes. Por tanto, las soluciones se pueden adoptar por ley, y no existe ninguna razón para que eso se eleve a un rango constitucional. Como última pregunta sobre este tema, si eso no fuera la solución y usted está en contra, ¿qué le podemos decir a la gente que le matan a un familiar, un joven que estuvo en el INAU, se escapó y mató a una persona? Bueno, sin duda. Eso es, porque en realidad ese es el fondo, ¿no? Que la gente se siente insegura por ese sentido. Bueno, ¿no? a ver, yo creo que si analizamos lo que han sido en los últimos años, en los últimos 2 años, los delitos cometidos por jóvenes, hay una reducción sustancial, fundamentalmente porque la propia política desarrollada por el INAU comenzó a ser efectiva en cuanto a la reducción prácticamente a cero en relación a las fugas. Yo creo que ahí estaba, y eso estuvo presente durante todo el periodo de gobierno anterior, como uno de los elementos que generaba una gran preocupación de todo el sistema político respecto a una gestión que era indudablemente hacía agua por todos lados. Pero era un problema de gestión, no era un problema de las leyes que en definitiva rigen y se aplican sobre los jóvenes que cometen delitos. Era un problema de la gestión del propio organismo. Y a los hechos creo que debemos remitirnos que cuando se corrigen los problemas de gestión, bueno, hay una disminución sustancial de lo que es delitos cometidos por jóvenes. El Frente Amplio quiere cambiar el decreto de abuso de funciones. ¿Qué opina usted? El artículo. El artículo de abuso de funciones. Mire, yo creo que el delito de abuso de funciones es un delito que necesita ser precisado. Pero creo que es absolutamente inconveniente, que es absolutamente inoportuno realizar estas modificaciones cuando hay causas abiertas. Es notorio que hay procesamientos que se ha realizado en la justicia recientemente de jerarcas a nivel nacional y también a nivel departamental, y que un cambio en esa normativa penal, además planteada cuando estamos cerrando prácticamente el periodo legislativo, porque hay que recordar que a partir del 15 de septiembre próximo se ingresa en un receso de acuerdo a lo que establece la Constitución de la República, es decir, el Parlamento deja de funcionar activamente.
en función del propio periodo electoral. Por tanto, realizar una modificación en este periodo, cuando se da esta situación de causa abierta, resulta absolutamente inadecuado. Creo que en general es inadecuado también pensar en aprobar en una modificación del Código Penal hoy. Por la misma razón, porque recién la Cámara de Diputados es la primera Cámara, esto requeriría su discusión a nivel del Senado y seguramente los tiempos van a ser muy acotados. Por tanto, no vemos la razón de este apuro de aprobar un Código Penal cuando lamentablemente no se hizo durante todo el periodo legislativo que ya está culminando. Una pregunta, ¿usted no ve de repente una opinión de la gente en común, ¿no? Que el abuso de funciones se juzga según el gobierno que esté? Porque a veces mismo delito tienen distintas penas. No, yo creo que lo que pasa es que el delito es abuso innominado de funciones. Ya el hecho de que sea innominado da, yo creo, una amplia posibilidad a los jueces de aplicar, de tener un marco muy amplio, muy discrecional a los efectos de la tipificación del delito. Y creo que razonablemente debemos establecer claramente, precisando los alcances del delito. Esto es, en lo que tiene que ver con que se haya cometido un daño, efectivamente, contra el Estado o contra terceros, o eventualmente que haya habido un beneficio para quien realizó, para quien cometió ese delito o para terceros. Yo creo que hay que precisarlo, pero lo que me parece absolutamente inconveniente es que eso se haga cuando hay causas abiertas y cuando además los tiempos para dar esta discusión se acotan por el hecho de ingresar en el periodo de receso. Para finalizar, ¿cuáles son los argumentos más importantes del programa del Partido Independiente? Bueno, un programa es obviamente muy amplio y en realidad el partido plantea allí su mirada sobre los grandes temas del país. Yo creo que en un país como el nuestro hay un tema que es crucial y es cómo el país pequeño, con una economía pequeña como la nuestra, la inserción internacional resulta una de las claves fundamentales. Uruguay hoy está de alguna manera prisionero en el Mercosur. Y digo prisionero porque las propias normativas que se han aplicado en el Mercosur han imposibilitado el desarrollo de acuerdos de libre comercio de Uruguay con otros países. Y creo que ese es un tema que tenemos que, sin abandonar el Mercosur, tenemos que replantear, sobre todo porque en estos últimos 10 años ha habido una constante violación por parte, particularmente de Argentina, de lo que son las normas que se establecen en el Tratado del Mercosur y que necesariamente economías pequeñas como la nuestra deben abrirse más al mundo y fundamentalmente pensar en lo que puede ser la alianza del Pacífico y aún más en la perspectiva que se abre de Asia con el Pacífico. Yo creo que allí están las posibilidades de desarrollo para nuestra economía y por cierto, estos son aspectos que debiéramos debatir y allí hay una propuesta muy clara de parte de nuestro partido que yo creo que es fundamental para después considerar los distintos aspectos que hacen al funcionamiento de una economía en general y a los desafíos que tiene un país como el nuestro. Muy bien, muchísimas gracias. Agradecemos mucho este tiempo que ha dispensado para nosotros. Es un gusto.